está pasando en el mundo? Mensaje del presidente de México. Menciona que sabe cómo ingresar a Estados Unidos por la crisis migratoria que está sucediendo en la frontera de México y Estados Unidos, donde se encuentran miles de migrantes esperando poder pasar al otro lado y realizar el sueño americano. Andrés Manuel López Obrador dijo que no podrán pasar si no realizan los mecanismos que mantiene con Estados Unidos, y así puede cruzar. Ni siquiera podrá ingresar a México si no realizan los permisos y la forma adecuada de asilo que pide Estados Unidos para considerar a los refugiados. Estos últimos años Estados Unidos ha permitido que por medio de requisitos puedan acceder hacia Estados Unidos, pero tendrán que realizar los trámites, y es un gran avance que con los gobiernos anteriores, la grave situación que pasan los migrantes en sus países, toman la decisión de emigrar y tener un futuro mejor para sus familias. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. El día de hoy a informar sobre la política migratoria. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a informar sobre lo que se ha avanzado en política migratoria, el trato que se está llevando a cabo, trato humanitario para los migrantes, con opciones, con alternativas que nunca se habían logrado. Nunca el gobierno de Estados Unidos había permitido que mediante gestiones, trámites legales, cualquier persona cumpliendo ciertos requisitos pudiese ingresar a Estados Unidos. Antes solo existía la vía de la ilegalidad y el riesgo y el sufrimiento para el migrante. Ahora ya hay canales, ya hay un procedimiento para poder llegar a Estados Unidos, si así se desea. Y eso es lo que va a explicar ahora Marcelo Ebrard, porque queremos que se conozca que existe este mecanismo legal. Esto no lo informan los traficantes de personas, los polleros, y engañan porque cobran a quienes buscan llegar a Estados Unidos. Entonces, todos estos mecanismos que existen, que implican la posibilidad de ir a Estados Unidos a trabajar sin correr el riesgo, sin el sufrimiento, sin ser víctimas de abusos, pues estos mecanismos, repito, se desconocen, y lo que queremos es difundirlos, dar a conocerlos, no solo en México, como esta conferencia mañanera se escucha, se ve en otros países, en Centroamérica, en países del Caribe, hasta en Sudamérica, pues que se conozca que existen estos procedimientos. Vamos a estar informando para que no se haga toda esta travesía, este viacrucis, con tantos riesgos para las personas que desean llegar a Estados Unidos. Me ha pedido el señor presidente les exponga a ustedes en qué nos encontramos respecto a lo que México ha venido planteando desde el inicio de la administración, de que deben abrirse caminos, vías regulares
legales, documentadas, para las personas que resuelven, deciden o tienen interés en trabajar en los Estados Unidos o por razones de reunificación familiar. Desde un principio, el presidente López Obrador ha venido planteando que debe abrirse ese camino y al mismo tiempo hacerse una inversión en los países que tienen dificultades económicas para que no sea una migración, una movilidad forzada por la pobreza, por condiciones de inseguridad. Bueno, ¿dónde nos encontramos en eso? A resultas de los planteamientos que acabo de señalar, se hizo una declaración de la ciudad de Los Ángeles sobre migración y protección y se firmó un memorándum de entendimiento con Estados Unidos por primera vez en la historia sobre movilidad laboral, porque ese término significa que se acepta que la movilidad laboral es legítima, es válida y que puede conducirse por vías regulares, seguras y ordenadas. A partir de ello, que mucho debe reconocérsele al presidente Biden, esa disposición por avanzar en esta dirección, se han otorgado o se van a otorgar entre 2022 y este año alrededor de 885,000 permisos y visas de trabajo para personas migrantes y para quienes están moviéndose en búsqueda de trabajo y movilidad laboral. 885,000. Esto nunca había pasado. ¿Cómo se desglosa esa cifra? La siguiente, por favor. Gracias. ¿Cómo se desglosa? Las vías para acceder al mercado laboral de los Estados Unidos o bien a reunificación familiar. Las principales vías son las siguientes. En el año 2022, en visas H2A y H2B para mexicanas y mexicanos, se alcanzó la cifra de 360,656 visas. Es el mayor número en la historia de nuestro país. Repito, 360,656. Esperamos para este año que sea inclusive un poco mayor. Hay una cifra récord de ampliación de visas H2B para trabajadores en retorno y nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué yo reporto eso? Porque el presidente López Obrador en cada mesa que nos hemos sentado habla pensando en Centroamérica y en otros países, incluso en Sudamérica y el Caribe, no nada más en lo que a México le compete, sino también a otros países. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Mensaje del presidente de México. Menciona que sabe cómo ingresar a Estados Unidos por la crisis migratoria que está sucediendo en la frontera de México y Estados Unidos, donde se encuentran miles de migrantes esperando poder pasar al otro lado y realizar el sueño americano. Andrés Manuel López Obrador dijo que no podrán pasar si no realizan los mecanismos que mantiene con Estados Unidos, que así puede cruzar. Ni siquiera podrá ingresar a México si no realizan los permisos y la forma adecuada de asilo que pide Estados Unidos para considerar a los refugiados. Estos últimos años Estados Unidos ha permitido que por medio de requisitos puedan acceder hacia Estados Unidos, pero tendrán que realizar los trámites, y es un gran avance que con los gobiernos anteriores, la grave situación que pasan los migrantes en sus países, toman la decisión de emigrar y tener un futuro mejor para sus familias. Preocupación mundial. Se activaron las alertas en la que Rusia realiza ejercicios militares y nucleares en contra de Estados Unidos en Alaska, uno de los estados que pertenece a Estados Unidos. Con esto Rusia se acerca a las fronteras en un posible enfrentamiento con misiles. ¿Hasta dónde llegará el conflicto de Rusia y Ucrania, en la que hay una posibilidad de enfrentamiento entre las potencias de Rusia y Estados Unidos? El escenario se ve cada vez más complicado. Rusia responde de la misma forma que Estados Unidos con la OTAN, en la que se acerca de la misma forma para provocar a Rusia. Te invito a ver el video. Fuerte enfrentamiento entre el presidente de México y el gobernador de Florida. Con la situación más tensa entre México y Estados Unidos, Obrador lanzó un mensaje contra Florida y el gobernador respondió más fuerte con la situación de los migrantes, en la que mencionó Obrador qué pasaría si en Estados Unidos no hubiera migrantes que estuvieran trabajando en el campo, en las industrias, que los propios estadounidenses no ocupan esos mismos empleos. Ocupan mano migrante
inmigrante para que sus industrias puedan crecer. Y el gobernador de Florida dijo que Obrador critica sus políticas que realiza y no se concentra en los problemas que hay en México, en la cual los carteles tienen el control del país y permite que pasen miles de migrantes sin ningún control a Estados Unidos. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.